Gracias, Paz de Dios, a los hermanos de la iglesia. Bienvenidos a una historia. En esta ocasión nos acompañan dos siervos de Dios y un hermano de la iglesia, y pues me gustaría que empezaran presentándose. Gracias, Padre Jesucristo, sea con todos ustedes. Mi nombre es hermano Elimelech González Esqueda. Estoy pastoreando la iglesia de San Pablo Cetlatepec, Tlaxcala. Mi nombre es Elín González Larios, siervo de Dios ya por algunos años, 24 años con exactitud, y estoy pastoreando actualmente la iglesia matriz en la Colonia del Hierro, Distrito Federal. Gracias, Padre Cristo, hermanos. Mi nombre es Luis Eduardo Reyes Flores. Vengo de la iglesia Betel, que está ubicada en San Andrés de Xochitlán. Bueno, en esta ocasión voy a estar acompañando a los hermanos. El punto de partida de esta plática, de esta charla, es el ministerio del pastorado, el ser pastor. Bueno, aquí podemos ver como dos perspectivas. De este lado pues nos acompañan ustedes, que son pastores. De este lado nos acompaña nuestro hermano, que está pues como miembro de una iglesia. Nos comentaba hace unos instantes el hermano una pequeña anécdota de cuando salió al pastorado. ¿Podríamos empezar con ello? Amén. Hace ratito le comentaba al hermano de un testimonio, más que una anécdota, es un testimonio, donde yo soy testigo de cómo Dios siempre cuida y provee de sus ministros. Cuando el Señor me concedió salir al pastorado hace ya aproximadamente 9 años, me llegué a la iglesia de Zihuatanejo, Guerrero. En ese lapso de adaptación de mi trabajo, tenía un salario, mi esposa también percibió un salario, a llegar a la iglesia de Zihuatanejo y acoplarnos a lo que el Señor da a través de su iglesia para la manutención de sus siervos, hubo un proceso de adaptación. A las 3 semanas tuve que salir a una misión que se llama Papanoa. Está aproximadamente una hora y media de Zihuatanejo. Pero en esa ocasión realmente no tenía yo dinero más que lo justo para ponerle gasolina al carro. En la casa no teníamos alimentos y nos fuimos a visitar a la iglesia de Papanoa. Llegando a aquel lugar visitamos o recorrimos varios hogares y de los hermanos que se congregaban allá, pero ninguno de ellos esa ocasión nos abrió las puertas de su casa, nos invitó, como en otras idas que ya habíamos tenido, nos invitó el alimento. Esa ocasión no tuvimos esa dicha, ¿no?, de estar en sus hogares. Ya mis hijos los llevaba pequeños. Para esto me comentaba que no habían comido entonces prácticamente en el día. Prácticamente no íbamos pues, sin comer. Ya eran aproximadamente como las 2 de la tarde, 2:30, y ya mis hijos me dicen que tenían hambre. Yo no llevaba dinero. Mi esposa comenzó a buscar ahí entre su bolsa, saca 2 monedas de 10 pesos, y ya fuimos a comprar unas tortillas, un queso de aro, y fue lo que les dimos a mis hijos. Unos tacos de queso, y le esperamos la hora del servicio, que era a las 5 de la tarde. Hicimos el servicio, salimos, nos despedimos de todos los hermanos, regresamos a Zihuatanejo, ya llegamos casi a las 9 de la noche a la casa, 8:30, 9, y pues sin alimento. Ya mi familia se sube a la casa pastoral, entro yo al templo, me puse a orar, y dentro de esa oración pues sí, le decía al Señor que Él había prometido que nunca nos iba a hacer falta nada a sus siervos. Y le comentaba al Señor dentro de mi oración pues de que yo, como de una u otra manera, yo podía aguantar, pero tenía a mis hijos, tenía a mi esposa, y ellos no estaban acostumbrados, no estaban enseñados a eso, ¿no? Y le oraba al Señor. Cuando cuando terminé de orar, salgo, estoy cerrando la puerta del templo, pasa un joven que en ese tiempo no era cristiano, no sé,
no se había convertido, iba algo mal su físico, ese muchacho, y me saludó y me dice que cómo me había ido, que si había regresado de la visita a Papá Noah, y comencé a platicar con él. Comenzamos a intercambiar algunas palabras. Dentro de ellas pues yo lo invitaba a que ya se acercara al templo, que fuera a la casa del Señor. Y cuando este joven se despide, me pone 50 pesos en la mano y le di la gloria a Dios. En ese momento corro a la tienda, compro leche, compro huevo, compré una mantequilla. Llego y le platico a mi esposa y sacamos harina para hotcakes y los íbamos a comenzar a preparar. Cuando ya estamos en esa preparación, llegan a la puerta y vuelven a tocar. Y era una hermana de la congregación. Y me dice, hermano, ya llegaron, qué bueno, gracias a Dios. Nos saludó. Dice, lo estamos esperando porque preparamos pozole. Permítame, ahorita le traigo, hermano. Se va la hermana. Cuando regresa con una ollita de este tamaño, más o menos de esta altura. Y la familia le dimos la gloria a Dios en ese momento, le dimos gracias al Señor. Mi esposa calienta el pozole y cuando lo calentamos y lo sirve, le dimos gracias a Dios, oramos y lo cuento como una bendición de parte de Dios. Porque de esa ollita, cada uno de mis hijos, tengo 2 hijos que el Señor me ha dado, mi esposa y yo comimos 2 veces o cenamos 2 veces, cada quien 2 platos, y nos alcanzó todavía para que al día siguiente, domingo, cada quien almorzara de esa bendición de parte de Dios. Y ahí es donde yo comprendí lo que la palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y le doy la gloria al Señor Jesucristo porque a partir de ese momento he aprendido a depender de Él. Claro. Las promesas de Dios son fieles. En algún momento surge la duda, surge la inseguridad. En el momento en el que no está el dinero en el bolsillo, mis hijos tienen hambre, Dios, ¿y por qué no me respondes? ¿Surge en algún momento? Sí surge, no te voy a decir que no, sí surge. Y surge, yo creo que no nada más como nosotros como pastores, sino en todos. Nos surge esa duda, esa incertidumbre, pero lo que el Señor me demostró en ese momento es de que cuando somos o creemos en Él y le creemos a Él, ¿sí?, el Señor suple todo. Y como te digo, a partir de ahí he aprendido a depender de Dios. A partir de ahí he entendido que todo lo que nosotros hacemos, tenemos y somos es poder. Claro. ¿Sí? El Señor nos da lo que necesitamos y puedo decirlo que desde ese día hasta el día de hoy no he vuelto a pasar una situación igual. Gracias a Dios siempre ha provisto. Siempre ha puesto un vaso, siempre ha puesto a alguien que esté ahí viendo de sus siervos. Claro, fue la provisión de Dios en este testimonio. Imagino que el hermano de igual manera. Pero un poquito diferente. Yo no hablo de que haya tenido carencias en el ministerio. Y si las he tenido, créanme, ni me acuerdo. ¿Sí? Porque las cubre con una rapidez el Señor esas escaseces que no pasan desapercibidas. Quiero comentarles, quizás algunos de ustedes lo sepan, soy hijo de pastor. Mi padre, que duró también 40 años ministrando, en unos tiempos de hace ya años, él tiene ya más de 40 años que partió con el Señor, cuando la iglesia comenzaba, cuando la iglesia apenas iba creciendo, había quizás carencias, pero en la mesa de mi padre nunca faltó el alimento, nunca.
Decimos por ahí, aunque sea frijolitos, pero comíamos. Y si había un pedazo de queso, pues ya era bendición. Es en verdad difícil que un hijo de pastor continúe o siga los pasos. Pero es porque también mucho nosotros como padres involucramos o metemos en nuestros problemas a nuestros hijos. No fue así el caso de mi padre, los asuntos de mi padre eran de él. Yo, que soy el menor de sus hijos, pues quizás me enteraba de pocos problemas de él o los veía desde otro ángulo. Y cuando el Señor me llamó a su ministerio, pues lo hice sin dudarlo. Sí, quiero comentar, tuve un intento en el ministerio hace algunos años atrás, que me duró poco. Tuve que apartarme del ministerio, estuve trabajando por algunos años, y en mi trabajo también el Señor me bendijo mucho, fue grande su bendición, al grado de que cuando el Señor me llama nuevamente a su ministerio, quizás muchos no creían que lo fuera a hacer. ¿Por qué? Porque a Dios gracias, el trabajo que el Señor me permitía era muy remunerable, buena posición y demás. Pero cuando el Señor manda, hasta el diablo obedece. ¿Sí? Entonces, obedecí, y gracias a Dios ya estamos por 24 años sirviéndole al Señor. Quizás al inicio de mi ministerio sí llegué a decir, no voy a ganar lo que se venía ganando. Con 4 hijos, mi hijo mayor, en la escuela, él estaba por empezar la preparatoria, otros los tenía en primaria, uno en secundaria, en fin. Pero si no estudiaron fue porque no quisieron, porque el Señor proveía de todo lo necesario. El Señor en mi hogar, nunca nos ha dejado tampoco de su mano. Nos ha provisto siempre de lo necesario. ¿Sí? En alguna ocasión comento esto porque es para mí algo real. Un hermano que me había conocido en mis actividades seculares entró a mi oficina ahí en San Mateo de Zacatipan y vio mi identificador que tenía yo de tiempo atrás, pero que le había puesto un masking sobre el puesto que desempeñaba anteriormente, y le había puesto pastor, manuscrito. Y me dijo este hermano, dice, no, deberías de haberlo dejado así como estaba, para que se dieran cuenta lo que eres. Pero no, digo, es que ya me ascendió el Señor, ahora soy pastor, y para mí el ser pastor es lo mejor que pudo haberme pasado. ¿Sí? Puedo decir que en el pastorado tengo mucho más cosas que antes, y no porque las tenga físicamente o materialmente. Yo a lo que me refiero son a las bendiciones celestiales que el Señor nos proporciona. Esas son en verdad incomparables con todo lo que el mundo nos puede ofrecer. No, quien se decida a servir al Señor no se va a arrepentir si lo hace como el Señor nos pide. ¿Sí? Dice la Escritura, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El hermano Elimelech hace un momento mencionaba esas palabras que se han vuelto muy comunes, pero que son muy certeras y difíciles de llevar a cabo. El que no tan solo hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios.
Y si en su palabra dice que el justo no será desamparado, yo le creo. No será eso. Creo esas palabras. Y si yo me preocupo por servirle al Señor, cuando tengo alguna necesidad, cuando tengo algún problema, cuando quiero un aumento en mi salario, pues voy con el patrón, voy con el Señor y le digo, me hace falta esto, me hace falta aquello, y el Señor lo provee. Claro. Es el mejor de los patrones a quien le servimos. Claro. Y Él es un patrón justo y nos da justo lo que merecemos cada uno. Claro, pues hasta aquí el resumen de los comentarios de ambos es, quizá está el puesto, ya sea en el trabajo, el puesto laboral o los bienes materiales, pero dejar eso por seguir la orden de Dios, como dijo, cuando Dios les ordena, pues hasta el diablo obedece, ¿no? Así es. Dejar eso por seguir a las órdenes de Dios. Y quizás si llega a un momento de dificultad económica tal vez, y es lo que mencionaba el hermano, pero pues yo sé que Dios me iba a sustentar. Lo que me llama la atención es que en ningún momento se hace como público hacia la iglesia, se expresa. No. Ok, ese es el siguiente punto. ¿Cómo lo nota la iglesia? ¿Cómo lo nota alguien desde acá? ¿Y cómo lo nota el pastor? Porque pues realmente no he visto a un pastor que diga, pues hermanos, denme, no tengo. Creo que siempre van en oración, Dios. Pero muchas veces la iglesia, o estando desde adentro, es como, pues el pastor está bien, o sea, no tiene necesidad, no tienen por qué quejarse. ¿Cómo conjugar estos dos puntos entre iglesia y el pastor, pero pues en una misma necesidad?